En estos micrófonos, como siempre, aquí en I99. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a toda la audiencia y de I99 y todos los que la conforman. Así que, bueno, vamos a conversar con el doctor Benjamín Rosales, analista internacional. Benjamín, el presidente de la República, la semana pasada estuvo de visita en Estados Unidos, donde mantuvo reuniones con diferentes funcionarios también de ese país y se habla de que también se ha reunido con algunos empresarios para de una u otra manera tratar de buscar ese apoyo al país, que venga la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Pero las condiciones como se encuentra nuestro país en este momento en temas políticos, con el tema de la delincuencia, ¿cómo lo ve? ¿Cree que realmente ha sido o pudiera ser fructífera la visita del presidente ya en lo que le resta de gobierno? Bueno, es difícil entender que en efecto, dada la situación actual en el Ecuador, con este nivel de inseguridad, Así es. donde creo que la función principal del presidente es estar luchando, organizando para ponerle coto, para que los jueces puedan hacer una cantidad de actividades para luchar contra este terrible problema que tenemos. Tome 10 días para una visita en los Estados Unidos. Los primeros 5 días los ha pasado en Nueva York, en donde se ha reunido ha dado unas medallas a algunas personas importantes que han colaborado con el aspecto de Galápagos y con las actividades que hacen allá. Y también se ha reunido en la ONU, donde ha dado un discurso que para mí era muy poco trascendente. Fue muy penoso también que en ese discurso, dado seguramente la circunstancia de que el presidente está por salir de la presidencia de 60 días, hubo muy poca audiencia de las Naciones Unidas. Estaba toda la delegación del Ecuador completa y muy pocas delegaciones de los otros países completas, y la audiencia también era muy pobre. Quizás también porque en el discurso que dio el presidente o no había nada especial, ninguna noticia, digamos, importante. Anunció que va a venir el niño. Bueno, eso ya lo sabemos, pero no se Claro. puede pedir plata antes de que llegue. Me parece que nadie le va a responder a un pedido de que ayuden al Ecuador por el niño cuando el niño todavía no llega. Otra cosa es que ya se ha conseguido y se ha hecho alguna prevención con algunos fondos que se han conseguido. Pero por otro lado también anunció en el presidente lo que ya se ha logrado con la desnutrición infantil, que ha habido un avance en una política adecuada que se ha hecho y que ha tenido resultados positivos, pero como que no es tan trascendente el haber bajado 2 puntos de algo que esperamos que baje en los próximos años mucho más. En todo caso, la otra cosa que dijo es que el problema de la seguridad, y ahí pidió ayuda a los demás países, porque el problema de narcotráfico es generalizado. Yo creo que ahí contrastó mucho la presentación del presidente Lasso con la que hizo, me parece que poco después, el presidente Bukele, en donde justamente dijo lo contrario, que gracias a que ellos han tomado la iniciativa y están haciendo todas las acciones para disminuir la delincuencia, se ha convertido El Salvador de ser el país más peligroso, uno de los más peligrosos del mundo, en el más seguro de América Latina. Entonces es un contraste importante. En el asunto del narcotráfico no dijo nada nuevo. ¿Qué política nueva propone el presidente Lasso para que esto no sea un problema global? Porque ya sabemos que la lucha contra el narcotráfico que se viene llevando en Colombia, en México y ahora en Ecuador es infructuosa, y cada vez es más infructuosa, porque si no hay una contraparte de los países consumidores, que son los que generan la demanda de la droga, es difícil que podamos hacer mucho, sino estar en esta guerra sempiterna. En Además, todo caso, no hubo nada nuevo en ese discurso, y luego de eso, el presidente creo que se ha trasladado a Washington desde el día 22 y todavía no regresa, está por regresar. No sé yo, porque he tratado de ver qué actividades ha tenido en Washington, quizás ahí se reunió con empresarios, pero yo creo que sí sería un poco fatuo pensar que algún empresario norteamericano o ecuatoriano quiere invertir en este momento en que hay un problema de seguridad que aparentemente y el que no sabemos qué presidente gobierno no vendrá. está completamente, digamos, no lo está viendo en su dimensión. Yo no sé cómo está abstraído de la existencia de un problema muy grave, que no creo que nadie
digamos, o muy pocas personas en este momento, ya sean extranjeros o nacionales, van a invertir en una situación como la que estamos. Tiene que solucionarse eso antes de pensar que venga más turismo, que venga más inversión, que alguien quiere invertir. Si los asaltos están por el orden del día en todos lados, no es solamente que se están matando entre bandas, porque ahí también el presidente ha hecho una declaración en una radio de La Voz de las Américas, me parece, en donde dice que el 90% de la violencia es generada solamente por peleas entre narcotraficantes. Bueno, yo creo que va algo más allá. Yo veo todos los días y personas cercanas que tienen un asalto, que en el asalto con armas y que alguien sale malherido, alguien sale muerto, y cuando esos narcotraficantes van a matarse uno al otro, van con ametralladora y van matando a todo el que está delante. Los secuestros a los empresarios, Benjamín, los secuestros a los empresarios también, a sus familiares, para de una u otra manera sacarles dinero. Pero Benjamín, si bien es cierto, el gobierno viene pidiendo préstamos, no de ahorita, sino desde que empezó su gobierno hasta ahora, viene pidiendo préstamos. ¿Cuán no beneficioso pudiera ser para el gobierno que va a entrar? Porque, ojo, o sea, como usted lo dice, de nada sirve ir a pedir dinero ahorita cuando todavía no viene el niño, pero el que te da dinero te dice, bueno, pero necesito resultados, ¿qué es lo que se hizo, cómo se hizo y para qué se hizo? Es decir, yo creo que en todo caso los préstamos que ha adquirido el presidente son esos préstamos a más largo plazo y algunos serían no reembolsables. No entiendo que no es que está aumentando más allá la deuda para estas cosas, pero lo que sí creo un poco, digamos, irrealista es la palabra adecuada, que el presidente crea que porque él va a hablar con empresarios, los va a convencer que vengan a invertir en Ecuador si no se ha solucionado el problema de la seguridad. Las cosas, claro. Entonces yo no entiendo cómo podemos pedir ayuda para la lucha contra el narcotráfico si nosotros mismos en el Ecuador no nos ayudamos a solucionar los problemas delincuenciales. Correcto. El problema en la penitenciaría. ¿Cómo es que no se han tomado acciones para evitar que los presos puedan usar el celular y seguir dirigiendo a las bandas que siguen haciendo asaltos y que inclusive pues hubo la muerte de un candidato a vicepresidenta? Como usted dice, hay empresarios secuestrados, amenazados, y no solamente los grandes empresarios, pequeños y medianos empresarios también. Todos los días están sufriendo. El presidente no se da cuenta, aparentemente, que hay muchos ecuatorianos que se están yendo, inmigrando con toda su familia por el estrecho de Darién, pasando unas penalidades tremendas. Terrible. Y que están ahí en el mismo Nueva York donde él visitó, y que están llegando allá porque salen de acá, porque acá no ven esperanza de poder vivir con la amenaza de la delincuencia y de los vacunadores, que son una deformación de los mismos delincuentes del narcotráfico. Pero contra eso no veo que estamos combatiendo directamente, y no creo que es realista pensar que venga la policía de otro país a solucionar las cosas que nosotros tenemos que solucionar aquí. Hay que cambiar leyes, cambiémoslas. Hay que cambiar directrices, cambiémoslas. No es posible que entre cualquier extranjero al país sin que se pida el pasado judicial o que si no traiga demostración de que viene de turismo. Si viene de turista, bien pase. Si no, tiene que tener una visa. ¿Qué viene a hacer? ¿Cuál es el pasado judicial? Que si vienen delincuentes de otros países a radicarse acá, de México, de Venezuela, para organizar todas estas bandas, vienen con facilidad los sicarios de otro lado, y vienen desde Albania, y vienen además, porque eso está claro, hay personas de otros países que vienen al Ecuador para de aquí irse a los Estados Unidos como inmigrantes ilegales. Es decir, somos un puente de paso. ¿Por qué no se toman acciones para solucionar eso? Yo sé que en la Constitución hay barbaridades, como esta de la ciudadanía universal, que es irrealista y utópica, y es uno de los problemas que tiene el país. Pero algo se tiene que hacer para, por medio de otro tipo de medidas, impedir que esto sea tan evidente, que el Ecuador está siendo infiltrado por delincuentes internacionales y también por el narcotráfico, por supuesto. Tristemente, Benjamín, incluso muchos extranjeros vienen, lo que no pueden hacer en su país, dinero, lo vienen a hacer aquí en nuestro país, y de paso se quejan y a veces hasta van hablando mal de nuestro país, y eso es lo que no nos cabe en la cabeza. Bueno, en todo caso, incluso también se habló hace unas semanas atrás de que se pretendía de que logremos obtener la exención de la visa Schengen. O sea, por Dios, en las condiciones en las que estamos, si el mundo entero está viendo que muchos ecuatorianos están yendo del país, que muchos ecuatorianos están inmersos en temas ilícitos también por el tema del narcotráfico, del
de las organizaciones criminales. O sea, por Dios, ¿de dónde nos van a decir? Ya no vengan nomás a Europa, aquí cojan, lleven los papeles, llénenlos nomás, que enseguidita los queremos tener aquí. Es bastante irrealista. Yo también conversé con algún funcionario, cónsul, personas extranjeras aquí en Ecuador, y dicen que el número de personas que consiguen la visa, primero el número de rechazo es bastante alto, y los que consiguen la visa, muchos, los que la visa es para ir de turismo, obviamente, muchos de ellos se están quedando allá, es decir, no están regresando en el tiempo requerido, porque se quieren emigrar. Hay mucha gente joven, con futuro, digamos, que se han preparado, que no quieren vivir en este estado de inseguridad, y están yéndose del país. Entonces, eso parece que no es algo que el presidente está consciente, no se ha enterado de que esto está pasando. Entonces, ¿cómo nos van a dar ahora entrar a Europa sin visa si hay esa realidad? ¿Cómo va a venir inversión extranjera al Ecuador si tenemos esta terrible realidad de una delincuencia desbordada completamente? El presidente lo que debería estar haciendo es luchar contra esa inseguridad, ver lo que hace Bukele, ver lo que se hace en otros países para disminuir el nivel de la delincuencia. Si es que hay cambios legales, propóngalos. Estos cambios legales urgentes que se necesitan hacer para que los jueces no saquen al que está en la cárcel y que ha matado a alguien. Además, no necesitan ni siquiera cambio legal. Yo pienso con que el Ejecutivo vaya atrás de los jueces que obviamente están siendo corrompidos o están siendo amenazados, y que resulta que dejan libre a delincuentes contumaces que han asesinado a gente, y los dejan libre ¿para qué? Para que vuelvan a asesinar a más. Eso es criminal. Entonces, ¿por qué no hay denuncias criminales contra esos jueces? Yo creo que algo se tiene que poder hacer. Evidentemente que la Constitución de Montecristi es una lacra que nos hace un daño terrible. Hay muchas cosas en esa Constitución que parece que han sido pensadas para destruir al país, para que esto se convierta en el país de la delincuencia, del narcotráfico, de la inseguridad. Y entonces yo creo que ojalá que el presidente que salga electo pueda regresar a la Constitución anterior, hacer algo, hacer una pregunta para que podamos poder reencauzar el Ecuador, un país con seguridad que permita ver el futuro para nuestros hijos. Si no, van a comenzar a emigrar. Benjamín, y esto ya está sucediendo. ¿Cómo le va, Benjamín? Leonidas Castro lo saluda. Benjamín, usted señalaba obviamente que en ese discurso que se dio en la sede de las Naciones Unidas, el presidente hacía un llamado obviamente a la comunidad internacional. Obviamente hay un llamado, porque es un tema global, más allá de que lo que ha hecho el presidente Bukele es por iniciativa propia, es correcto. Pero le pregunto a usted, Benjamín, ¿usted cree que están dadas las condiciones en Ecuador, con lo que hemos visto en el manejo del gobierno, a que existe esa voluntad firme de decidir, bueno, por lo menos aunque sea en la salida, voy a tomar las riendas de esto y tratar de encaminar para el próximo presidente que venga, haga algo en el tema de seguridad, que es lo más urgente que necesita el Ecuador? No, yo he perdido la esperanza. La primera levantamiento carcelario sucedió hace 24 meses, más de 24 meses. A los pocos meses que entró el presidente y ahí han sucedido como 6 o 7, 8 más, y cada vez hay un decreto de emergencia, entra la policía y los militares, luego salen y vuelve el SNAI. Si el SNAI no funciona, si el SNAI está corrompido, vuelven a darle al SNAI, y el SNAI vuelve a dejar que los delincuentes pues manejen las cárceles. Entonces, si eso pudieran hacer, pero tampoco no hay una voluntad de pensar más allá de qué es esto de esta política de la guerra contra el narcotráfico que hacemos en el Ecuador a rajatabla, y por qué no le exigimos a Europa y a Estados Unidos, donde están los consumidores principales, que hagan la lucha allá también para cortar a los consumidores. Si es que hay consumo, va a ser difícil que se gane la guerra acá, cortando por los productores y los exportadores. Entonces, algo tiene que hacerse. Hay personas que están proponiendo, y también en Colombia y en México, hacer un cambio en esta guerra. En esta guerra que la luchamos nosotros, y que la corrupción y la plata de la corrupción que viene para corromper a jueces, a policías, a militares, a toda la cadena de la línea que tenemos que tener de seguridad, viene de allá. La plata viene de los consumidores,
Y las armas con que están matando los delincuentes, porque las armas llegan para pelearse entre ellos y también para asaltar a los ecuatorianos y para pelear con armas contra la policía. Si eso viene de allá, también con esa plata, ¿por qué no exigimos que la lucha se haga allá o que se vea otra manera Benjamín, de luchar contra el narcotráfico? Que ataquen a los consumidores, que a los consumidores les den tratamiento para que se libren de su adicción. Benjamín, y que veamos a otra manera de luchar esta guerra. Hay propuestas de algunos sectores que hablan de legalizar el consumo de las drogas para tratar de disminuir este tema, incluso de lo que está viviendo. Yo creo que somos ahora ya un país exportador. Antes éramos de tránsito, decían, ahora somos exportadores de droga. Y la pregunta es viable aplicar un sistema en que se puede legalizar, los países de la región pueden legalizar el consumo de droga y tirar abajo el negocio? No es algo que tenemos que hacerlo nosotros, lo tiene que hacer el mundo. En un momento dado, o al menos los países consumidores, que son donde mayor problema hay. Esto ya ha sucedido ahora, o sea, esto no es una cosa nueva. En los años 20 usted habrá acordado, usted quizás no se acuerda, pero hay las películas de Al Capone. En Estados Unidos decidieron prohibir todas las drogas. La droga, el alcohol, y era prohibido. Y entonces surgió pues una delincuencia terrible. Ahí está Al Capone y una cantidad de mafiosos, porque se producía alcohol, aunque era ilegal, se lo transportaba y se lo vendía, todo era ilegal. Y entonces se mataban entre bandas en Estados Unidos. Fue algo terrible, fueron 10 años de matanza allá en Estados Unidos, y se solucionó el problema cuando en los Estados Unidos dieron, a ver, el alcohol es prohibido para los jóvenes, algunos condados a 18 años, los otros a 21, y quizás que eso algún condado que lo prohibió para todo el mundo, pero ya no el Estado. En las naciones, en los estados generalmente no entraron en el asunto, sino que lo que sí no podían consumir alcohol son las personas adolescentes, los niños, los jóvenes, hasta los 21 años uno y hasta los 18 otros. Bueno, pasó. ¿Y qué pasó? Se bajó el problema, bajó la matanza, se regularizó, y el que quiere emborracharse se emborracha. Pero claro, si lo encuentran manejando se va preso y está fregado. Entonces, y también pues ya tendrá su problema de salud que le produce por borracho. Pero ya no es algo prohibido. Lo mismo ha sucedido y está sucediendo ya en casi todos los países, en muchos países de Europa y en Estados Unidos y en Uruguay, con el asunto de la marihuana. Ya se está, digamos que mientras sean mayores de edad y quiere ponerse su marihuana, inclusive hay personas que lo utilizan para asunto medicinal. Es otra cosa. Yo no veo imposible que los países donde están los consumidores y donde hay la adicción y donde hay algunos muertes por la adicción, más vale pongan un impuesto y véndanlo con receta médica, como se venden también los opioides, porque eso también es un problema, que lo compran con receta médica. Compren la otra cosa, yo no sé. Listo, vean cómo se puede cambiar esta guerra para que hagan la guerra poniendo la plata en curar a los adictos, a los que quedan encerrados con la droga, con el alcohol, y que se hacen alcohólicos. Y ahí es donde hay que hacer la lucha, yo creo, porque la libertad de que uno pruebe y el otro haga, eso no se ha podido luchar nunca en la vida, ni en la época de Roma ni ahora. Benjamín, una última inquietud, y a propósito de este último encuentro de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde los líderes mundiales pues identifican los problemas. El asunto es que quienes estamos al otro lado vemos que a veces son enunciados y quedan simplemente en eso, en papeles, en documentos, en declaratorias, y al final no se ejecuta nada. Han identificado el tema del narcotráfico, han identificado el tema de la inseguridad, el tema del calentamiento global, el tema de las guerras. La pregunta es, ¿cuándo se ejecutan los planes para salvar el planeta? Vemos lo que está pasando con la migración que quiere entrar a Estados Unidos por el Darién, por esta selva entre Colombia y Panamá. Vemos lo que pasa en Lampedusa, en Italia. Entran 10.000, donde una isla que viven apenas 3.000 personas y hay que recibirlos por cuestiones humanitarias, dicen. Entonces, el mundo está realmente convulsionado. La pregunta es, ¿cuándo se convierten en acciones puntuales las declaratorias de las Naciones Unidas y los países miembros?
Bueno, en un momento dado hay un contraste, digamos, el problema principal en este momento, diría yo, que es la guerra agresiva, ofensiva de Rusia contra Ucrania, cuando son dos estados independientes. Eso no debería de ocurrir, pero Rusia es uno de los miembros con poder a veto en las Naciones Unidas. Entonces, poco se puede disponer en ese aspecto. Entonces yo creo que ahí hay un problema que es uno de los principales problemas. Usted habla del problema del narcotráfico, esto ha habido siempre. Lo que tiene es que en efecto poner acciones prácticas y objetivas para eso. El problema nuevo de la drogadicción ahora en Estados Unidos y parece que en otros países es el de los opioides, que estos son medicinas, porque se daba con receta médica y que están desbordando. El y esto está fentanilo. causando una nueva adicción. El fentanilo. El fentanilo, que es un problema grave y también de salud y de salud mental, le va a afectar a todos. Pero ahí vamos a que el mundo tiene que regular ciertas cosas, porque en otros casos, como sucedió con el alcohol, como está sucediendo o ya ha sucedido con la marihuana, que igual es un vicio, entonces tiene que atacarse a los viciosos, pero en un momento dado, pues no sé lo que tiene que pasar. En el caso de la cocaína, cada país debe de poder hacer su política, pero aquí en este momento, esta lucha contra el tráfico de cocaína a Europa y a Estados Unidos no está dando resultados. Y la lucha no se la puede hacer solamente de donde sale la droga, sino a donde llega y a donde se distribuye. No vemos que la lucha se da allá. Entonces, el mundo tiene que pensar bien las cosas y se tienen que establecer políticas adecuadas para estos asuntos. Con el asunto migratorio que usted menciona, ese es un asunto gravísimo también. Entonces, yo entiendo los países europeos y Estados Unidos que más vale dicen por qué llega tanta cantidad de gente irregular. Hay un asunto, llegan los Estados Unidos porque hay trabajo allá y acá no lo hay. O sea, el problema nuestro es por otro lado. O sea, falta la inversión, falta la seguridad, hay el problema de la violencia, del narcotráfico, que a nosotros es que nos afecta más. Yo no salgo con seguridad, le digo, de mi casa a ir a comer en un restaurante en Guayaquil. Nadie lo puede hacer, creo. Nadie. No, pues, o sea, yo creo que la economía de nuestros países, del Ecuador, se está perjudicando con esta guerra. Así porque es. no se puede ir porque uno no sabe si va a caer una balacera. Totalmente de acuerdo. Entonces uno Benjamín. prefiere Sí. quedarse en la casa o salir a un lugar aquí cercano y regresar, porque la inseguridad es demasiado grande. Esto nos está afectando terriblemente. Y ahora en el Ecuador está afectando más que lo que sucede en otros países, porque Salvador está solucionando ese problema. Yo creo que Salvador está actuando en ese sentido. Algo está haciendo bien. Entonces tenemos que ver qué es lo que tenemos que hacer para no estar en esta inseguridad tan grave, producida por un lado por esta narcomafia que hay, que transporta la droga a Estados Unidos, y por otro lado que esa narcomafia se está desbordando a estos secuestros, a estas extorsiones que se dan todos los días a los ciudadanos que producen, a los que trabajan. Muy bien. Entonces mucha gente dice, no, yo me voy a otro lado, me voy a otro país. Los que están queriendo emigrar no son los más pobres, algunos son familias enteras que se quieren ir. Así es, Benjamín. Muchísimas gracias realmente. Sí. Así es, Benjamín. Queremos agradecerle por haber estado con nosotros, Benjamín. Desearle mucha suerte. Gracias por haber compartido su opinión aquí en Diálogo de la Tarde. Benji, querido, lo vamos a seguir molestando como siempre. Gracias por estar en estos micrófonos. Muchas gracias a ustedes. Mañana este programa está de aniversario, mi querido Benji. Estamos cumpliendo 12 años al aire. Así que lo vamos a estar festejando. Felicitaciones a I99 y a este programa de opinión. Un abrazo, muchísimas gracias. Gracias, Benjamín. Nos vamos a la pausa aquí en Diálogo de la Tarde, 18 horas con 34